La paz del Dios de Israel sea con cada uno de ustedes. Para mí es un honor, es un placer estar aquí para así hablar una vez más de lo que es la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quisiera compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes en el libro de Juan, en su capítulo 7, a la altura de su versículo 53. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si puede acompañarme, agarra tu Biblia, toma tu Biblia y vamos a leer la Escritura. La Biblia dice: escudriñad de las Escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Leemos en el nombre de Jesús. Dice así: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusar. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, les dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Señor Dios de Israel, Rey de gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te ruego, Dios, que nos ayude a vivir tu palabra, no solo a predicarla, sino a vivirla. Que nos permita, Señor, vivir conforme a ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He de hablar de tu palabra, Señor. He de hablar de tu grandeza. He de hablar de tu ciencia, de tu revelación. Te ruego, Dios, que tenga a bien bendecir cada una de las vidas que han de escuchar estas tus santas y benditas palabras. Amén y amén. Quiero hablar bajo el tema: cuando Dios interviene en la vida del hombre. Cuando Dios interviene en la vida del hombre. Después de 7 días de fiesta, la Biblia enseña que Jesús se va al monte, quizás cansado, quizás agotado. Todos sabemos que Jesús, después de una fiesta o después de predicar la palabra, tenía de costumbre subir al monte a buscar presencia del Padre, a buscar la revelación. Él iba al monte a mantenerse en comunión. Enseña la Biblia que después de esta fiesta todo el mundo se fue a su casa como de costumbre. Pero hay algo extraño, que Jesús no va a su casa. Jesús sube al monte a hablar con el Padre, a orar. Y al otro día en la mañana Jesús va al templo a enseñar la palabra, a enseñar al pueblo lo que tenía de costumbre enseñar. Y enseña la Biblia que mientras está enseñando, aquella enseñanza es interrumpida de una forma brusca, quizá de una manera brutal, porque los escribas y los fariseos llevan una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Es decir, una mujer casada con su esposo había sido encontrada con otro hombre.
Y enseña la Biblia que la llevan ante Jesús. Hay algo extraño. Hay algo que hay que escudriñar. Hay algo que hay que estudiar. Y la palabra que hay que estudiar es por qué la llevan ante Jesús. Cuando para aquel entonces habían tribunales donde esta mujer se podía llevar y ser acusada. La Biblia enseña que la llevan ante Jesús. Y yo le llamo a esto un error de la tiniebla. Porque si llevan a un acusado ante Jesús, el acusado, por su gracia, por su misericordia, por la gracia y la misericordia de Dios, puede salir inocente de aquel juicio. La Biblia enseña que esta mujer la llevan ante Jesús para que Jesús declare una sentencia en contra de ella. La Biblia enseña que cuando llevaron a esta mujer, los escribas y los fariseos le dicen: Señor, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley está establecido, Moisés mandó apedrear a tales mujeres. Y le hacen la pregunta al nazareno: ¿tú pues qué dices? La palabra enseña que Jesús no dijo nada. Él agachó su rostro, abajó su rostro y escribía en tierra. Y como insistieran en preguntarle, Jesús levantó el rostro y dijo una palabra. Y la palabra que dijo fue: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La palabra establece que cada uno, siendo acusado por su conciencia, se fueron retirando de aquel lugar, desde el más grande hasta el más pequeño, es decir, desde el más viejo hasta el más joven. Y la Biblia establece, gloria a Jesús, que quedaron Jesús y la mujer sola en aquel lugar. Cuando Jesús endereza nuevamente, que ve a la mujer sola, le hace una pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? Y luego le hace otra pregunta: ¿ninguno te condenó? La mujer responde: ninguno, Señor. Jesús le dice: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Aquellos hombres pensaron que aquel era el último día de vida en la tierra de aquella mujer. Pero cuando Dios tiene propósito con alguien, cuando Dios tiene un propósito divino con la vida de una persona, no hay diablo, no hay demonio que pueda detener el propósito de Dios. Me imagino que algunos de aquellas personas calcularon: hoy veremos la muerte de esta mujer. Hoy vamos a apedrear a esta mujer, pero Jesús tenía otros planes, otros proyectos para con aquella mujer. Quizás no era la primera vez que aquella mujer fallaba, pero como enseña la palabra que todo tiene su tiempo debajo del sol y que todo lo que se hace algún día ha de saberse, aquel día fue el día en que el pecado de aquella mujer saliera a la luz. Aquella mujer era digna de muerte. Había violado la ley. Según el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10. Ella había defraudado la ley de Moisés. Había pecado, había fallado. Y enseña la Biblia que cuando Jesús le dice a esta gente: el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
Nadie está exento en esta tierra de pecado, a excepción de Jesús. Porque todos, de una forma u otra, somos pecadores. Quizás usted no falla delante del Señor de una manera, pero falla de la otra. Todos tenemos cola que nos pisen. Y enseña la Biblia que cada uno de ellos se marchó porque hizo memoria de su falta. Hizo memoria de su pecado. Y al Jesús hacer esta pregunta, el que esté libre de pecado, no había nadie libre de pecado. Todos entendieron que eran pecadores. Y dejaron la mujer allí sola con Jesús. Y enseña la palabra que Jesús le dice: yo tampoco te voy a condenar. Pero le dio una advertencia. Y la advertencia que le dio fue: vete y no peques más. Si hay algo que Dios quiere hacer con el pecador, es no condenarlo. La palabra enseña: porque no quiero yo, dice el Señor, la muerte del impío, sino que el impío proceda al arrepentimiento. Dios quiere salvar, preservar la vida de todo ser humano. Pero Dios quiere que el hombre deje de pecar. La Biblia también enseña: deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase al Señor, vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Dios siempre está dispuesto a perdonar al pecador, siempre y cuando el pecador esté dispuesto a reconocer su falta, a reconocer su pecado. La intervención divina que hubo en la vida de aquella mujer, al Jesús decirle: vete y no peques más, me imagino yo que la vida de aquella mujer cambió desde aquel instante. Porque el día de condenación para ella se convirtió en el día de salvación. Por eso no te mueres cuando el diablo diga. No eres sentenciado cuando el diablo diga. Porque el que aprueba y desaprueba es el Señor. Y la palabra de Jesús fue: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Llevaron a aquella mujer ante Jesús. Si lo hubiesen llevado al tribunal donde correspondía llevarle, aquella mujer hubiese llegado hasta aquel día. Pero la llevaron ante Jesús. La llevaron ante el Dios de la misericordia. La llevaron ante el Dios que sabe perdonar. La llevaron ante el Dios que sabe restaurar la vida de un hombre y de una mujer. Cuando un hombre y una mujer están dispuestos a humillarse, ahí está Cristo dispuesto a perdonar. La palabra enseña que la llevaron ante Jesús buscando tentarle. Y Jesús escribía en tierra. Si Jesús hubiese apedreado a aquella mujer, si hubiese levantado contra la ley romana, pero si dice no la voy a apedrear, se hubiese levantado contra la ley de Moisés. Para ningún judío era permitido hacer juicio. Esto le correspondía al pueblo romano, ya que el pueblo de Israel estaba bajo la esclavitud del pueblo romano. Jesús no se fue a favor de la ley de Moisés. Tampoco se fue a favor de la ley romana. Jesús se fue a favor de la misericordia que le tuvo a aquella mujer. Enseña la palabra
que la respuesta divina fue: yo tampoco te condeno, vete y no peque más. Cuando Dios tiene propósito con la vida de un hombre, con la vida de una mujer, no importa el decreto que el diablo te haya levantado, porque el acta de los decretos es anulada a los pies de Jesús. Parece extraño. Este capítulo 8, específicamente la historia de esta mujer, algunos estudiosos, es decir, esta historia está en tela de juicio. Porque algunos teólogos o algunos rabinos consideran que esta historia no es verídica, no es bíblica, no es real, por la manera en que Jesús se comporta. Pero no importa lo que los teólogos piensen, no importa lo que los estudiosos piensen. Lo que yo entiendo es que Jesús tuvo misericordia de aquella mujer y la vida de aquella mujer fue perdonada. Su pecado fue perdonado. Porque cuando el diablo te condena, Dios está dispuesto a perdonarte. Cuando el diablo te derriba, Dios está dispuesto a levantarte. Quizás en un juicio humano y no en juicio divino, la sentencia de la muerte tuya y de la muerte mía es inmediata. Pero en el juicio divino Dios dice: hay que darle una oportunidad, hay que darle un chance. Cuando Dios interviene en la vida de un hombre y de una mujer, no hay nada más por encima. No hay nada más. Y yo entiendo que el error de la tiniebla fue llevar a esta mujer ante Jesús. El error más terrible fue llevarla ante el Dios que sabe perdonar. La Biblia enseña que Él fue tentado en todo y es paciente para socorrer a aquellos que son tentados. Cuando el hombre se humilla, cuando el hombre entiende que única y exclusivamente a través de Jesús puede ser perdonado, no hay nada más grande que eso. Así que no importa cuál sea la acusación que el diablo haya puesto en tu contra. Lo que sí yo sé es que Cristo está dispuesto a restaurarte. Está dispuesto a levantarte. No importa cuál sea el veredicto. Ante los pies de Jesús hay misericordia. Ante los pies de Jesús hay una nueva oportunidad. La oportunidad que el diablo ha desechado, la oportunidad que el diablo te ha negado, está ante los pies de Jesús. Quizás has sido defraudado, quizás has sido sentenciado a muerte como esta mujer que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio. Pero yo quiero decirte en este día que hay vida a través de Jesús. Hay perdón a través de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y ese perdón se extiende esta noche. Y ese perdón fue extendido en la cruz del Calvario. Así que no importa el pecado que haya cometido, si está dispuesto a ser restaurado, Dios está dispuesto a restaurarte. Así como aquella mujer tuvo una oportunidad donde era imposible que hubiese oportunidad, así tú tienes una oportunidad para reconciliarte con tu Creador, para volverte a Él. Una oportunidad que nadie puede quitarte, excepto Dios. Y tengo por entendido que su misericordia es grande,
Tengo por entendido, según me enseña esta palabra, esta Biblia, Isaías 59, que el brazo del Señor no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Esto quiere decir que hay perdón. Hay perdón todavía para ti. Hay perdón para mí. Hay perdón para todo aquel que está dispuesto a reconocer su falta. Quiero dejarte con estas palabras. Quiero que medites en ellas. Oro a Dios por tu vida. Oro a Dios por tu ministerio. Oro a Dios para que tú que estás ahí, que todavía no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal, en un momento no tardío puedas recibirlo. Señor Dios de Israel, Rey de Gloria, gracias por tu santa y bendita palabra. Mira las vidas, mira las almas, Señor, que están escuchando este mensaje, que están sedientos, que están hambrientos. Te ruego, Dios, que tu misericordia sea sobre ella y sobre ellos. En el nombre de Jesús, que así como esta mujer adúltera encontró perdón en ti, ella pueda encontrar, Señor. Cada persona que escucha puede encontrar el perdón y la salvación de su alma. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima, en un próximo mensaje. La paz del eterno Dios de Israel te bendiga, te guarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.